Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen a nuestro canal por primera vez. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a hablar de algo que ha dado muchísimo de qué hablar, un tema que ha generado un revuelo adorable y que involucra a una de las actrices más queridas de Turquía y que ahora conquista corazones en todo el mundo, Demet Özdemir. Así es, nuestra querida Demet ha hecho una confesión que nos ha dejado a todos con una sonrisa enorme y un poquito de intriga. Si todavía no lo han hecho, aprovechen ahora mismo, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Así estarán al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento y más. Bueno, vamos directo al grano, porque lo que les voy a contar es fascinante. Ustedes saben que Demet Özdemir siempre ha sido una figura muy popular, no solo por su talento en la actuación, sino también por su carisma y esa luz tan especial que irradia. La hemos visto brillar en telenovelas que han conquistado audiencias internacionales, y su vida personal, aunque siempre la ha llevado con cierta discreción, es motivo de gran interés para sus fans. Y justamente hablando de su vida personal, ha sido en una entrevista reciente donde Demet ha abierto su corazón para compartir algo que nos toca a todos de una manera muy íntima, su deseo y sus planes sobre formar una familia. Sé que para muchos de ustedes, como para mí, Demet es como esa amiga que vemos en la pantalla, o esa hermana mayor que admiramos. Y escucharla hablar de temas tan profundos y personales como la maternidad o la paternidad, es realmente conmovedor. La entrevista en cuestión, para quienes quieran buscarla, fue bastante reveladora. Ella habló de su presente, de lo feliz que se siente en su carrera, de todos los proyectos increíbles que tiene por delante y de cómo está disfrutando cada momento. Pero lo que realmente capturó la atención, y por lo que hoy estamos aquí, fue su confesión sobre sus anhelos para el futuro en cuanto a tener hijos. Demet, con esa dulzura que la caracteriza, expresó que sí, definitivamente le gustaría ser madre. No es algo que tenga planeado para un futuro inmediato, no es algo que esté presionando, pero sí es un deseo profundo que anida en su corazón. Lo bonito de sus palabras fue la forma en que lo abordó. No lo planteó como una obligación o como algo que tiene que hacer porque está en cierta edad, sino como una etapa natural de la vida que le encantaría vivir y experimentar con todo el amor del mundo. Habló de la ilusión que le hace la idea de tener niños correteando por casa, de esa aventura única que es la crianza, y de cómo imagina ese capítulo de su vida. Y esto, amigos, es lo que hace a Demet tan especial. Su honestidad y su cercanía. En un mundo donde a veces las figuras públicas tienden a ser un poco reservadas o a proyectar una imagen de perfección inalcanzable, ella se muestra humana, con sueños y aspiraciones que resuenan con la mayoría de nosotros. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha pensado alguna vez en cómo sería tener su propia familia? ¿En qué tipo de padres nos gustaría ser? ¿En los momentos de alegría y desafíos que eso conlleva? Lo que más me impactó de sus declaraciones fue cómo enfatizó que este deseo de formar una familia está ligado a sentirse plena y feliz en su vida personal. Ella no está buscando la maternidad para llenar algún vacío, sino como una extensión natural de esa felicidad que ya ha construido. Esto nos dice mucho de su madurez y de su enfoque en la vida. No se trata de apresurarse, sino de esperar el momento adecuado, quizás cuando sienta que ha alcanzado ciertas metas profesionales y sobre todo, cuando se sienta lista para dar ese paso tan importante junto a la persona correcta. Y hablando de la persona correcta, ustedes saben que Demet ha tenido relaciones importantes en su vida. Recientemente su relación con el cantante Oğuzhan Koç generó mucho interés, y aunque las cosas no prosperaron, ella siempre ha mantenido una postura digna y respetuosa. Ahora mismo parece estar disfrutando de su soltería, enfocada en ella misma y en su carrera. Esto es también algo que admiro mucho. Muchas veces por la presión social o por el deseo de cumplir con ciertas expectativas, las personas entran en relaciones o toman decisiones importantes sin estar completamente seguras. Demet, en cambio, parece estar viviendo su vida a su propio ritmo, y eso es un mensaje poderosísimo. Su confesión no es solo una anécdota para la prensa, sino que es una ventana a sus pensamientos más íntimos y a sus planes de futuro. Nos demuestra que a pesar de estar en el ojo público, sigue siendo una persona con sueños y deseos muy terrenales. Y eso la hace aún más cercana y querida por nosotros, sus seguidores. Ella no nos oculta sus ilusiones, sino que las comparte, y eso genera una conexión mucho más fuerte. Imaginen por un momento a Demet como madre. Con esa sonrisa radiante. Con esa energía que la caracteriza educando a sus hijos,
mostrándoles el mundo con esa misma curiosidad y alegría que ella tiene. Sería, sin duda, una madre maravillosa. Y el hecho de que ella misma lo exprese, que lo anhele, es simplemente entrañable. Es importante destacar que Demet también mencionó que está en un momento de su vida donde se siente muy feliz y realizada profesionalmente. Y eso es clave, ¿verdad? No se trata solo de querer tener hijos, sino de querer tener hijos cuando uno se siente preparado, cuando se ha construido una base sólida, cuando se tiene el tiempo y la energía para dedicarles. Y parece que Demet está en ese punto de equilibrio perfecto. Sus palabras también invitan a la reflexión sobre cómo la sociedad, a veces, ejerce presión sobre las mujeres, especialmente sobre las figuras públicas, para que cumplan con ciertos hitos vitales en determinados momentos. Demet con su enfoque nos está diciendo, yo viviré mi vida como siento que debe ser, a mi manera y a mi tiempo. Y eso es inspirador. Nos anima a todos a tomar nuestras propias decisiones vitales sin sentirnos forzados por expectativas externas. Por supuesto, siempre habrá especulaciones y preguntas sobre quién podría ser el padre de esos futuros hijos. Pero creo que eso no es lo importante ahora. Lo relevante es el anhelo de Demet, su deseo de experimentar la maternidad y la felicidad que eso le proyecta. Y quién sabe, quizás ese príncipe azul que la acompañará en esta aventura ya está en su camino, o quizás lo encontrará cuando esté lista. Lo que sí sabemos es que si llega ese momento, ella lo vivirá con la misma pasión y dedicación que pone en cada uno de sus personajes. Esta confesión de Demet Özdemir es mucho más que una simple noticia de entretenimiento. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, de los escenarios y de las alfombras rojas, hay personas con sueños, esperanzas y anhelos muy humanos. Es un mensaje de esperanza, de que las cosas llegan cuando deben llegar, y que la felicidad se construye paso a paso, disfrutando de cada etapa. Me encanta pensar en la posibilidad de ver a Demet en un futuro compartiendo momentos tiernos con sus hijos, hablando de ellos con ese brillo especial en los ojos. Sería, sin duda, una nueva faceta de ella que nos encantaría descubrir. Y si bien aún tendremos que esperar para ver cuándo se materializa este sueño, el simple hecho de que ella lo haya compartido con nosotros, con tanta naturalidad y sinceridad, es un regalo. Quiero agradecerles por estar aquí, por escucharme y por compartir esta emoción conmigo. Sé que ustedes también son grandes admiradores de Demet y que sus palabras les habrán tocado el corazón de igual manera. Para ir cerrando este vídeo, quiero reiterar lo maravilloso que es escuchar a Demet hablar de sus planes de formar una familia con tanto entusiasmo. Nos ha mostrado que la felicidad se construye, se anhela y se vive a nuestro propio ritmo. Su confesión es un soplo de aire fresco, una dosis de ternura y una inspiración para todos aquellos que, como ella, sueñan con esa hermosa etapa de la vida. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Demet Özdemir? ¿Les inspira? ¿Han pensado ustedes también en formar una familia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, eso me ayuda muchísimo a saber que les está gustando el contenido. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que admiran a Demet o que simplemente disfrutan de estas historias inspiradoras. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No querrán perderse lo que se viene. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.